¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a mi canal Libera tu Alma. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de Génesis, ahora del capítulo 20 al capítulo 25. Honestamente, acabó bastante fuerte el capítulo 19 y estaba muy emocionado por continuar la lectura el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la lectura. Ahora bien, Abraham mudó su campamento de ahí a la tierra del Negev y se puso a morar entre Cades y Sur y a residir como forastero en Gerar. Y repitió Abraham respecto a Sara su esposa: es mi hermana. Ante aquello, Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Después, Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo: mira que puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, puesto que es poseída por otro dueño como esposa. Sin embargo, Abimelech no se había acercado a ella. Por eso dijo Jehová: matarás a una nación que es de verdad verdaderamente justa. ¿No me dijo él, es mi hermana? Y ella no dijo también, es mi hermano. En la honradez de mi corazón y con inocencia de mis manos he hecho esto. Ante aquello, el Dios verdadero le dijo en el sueño: yo también he sabido que has hecho esto en la honradez de tu corazón, y también bien estaba deteniéndote de pecar contra mí. Por eso no te permití tocarla. Pero ahora devuélvele la esposa del hombre, porque es profeta, y él hará súplica por ti. Así que sigue viviendo, pero si no la vas a devolver, sabe que positivamente morirás tú y todos los que son tuyos. De modo que Abimelech se levantó muy de mañana y procedió a llamar a todos sus siervos y a hablar de todas estas cosas a oídos de ellos. Y a los hombres les dio mucho miedo. Entonces llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿Y qué pecado he cometido yo contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado grande? Obras que no deberían haberse hecho, has hecho tú respecto a mí. Y Abimelech pasó a decir a Abraham: ¿qué tenías en mira para que hayas hecho esta cosa? A esto Abraham dijo: fue porque me dije a mí mismo, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar, y ciertamente me matarán por causa de mi esposa. Y además, ella en verdad es mi hermana, hija de mi padre, solo que no es hija de mi madre, y vino a ser mi esposa. Y aconteció que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, entonces le dijo a ella: esta es tu bondad amorosa, que puedes ejercer para conmigo. En todo lugar a donde lleguemos de mí es mi hermano. Después de eso, Abimelech tomó ovejas y ganado vacuno y siervos y siervas, y los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su esposa. Además dijo Abimelech: mira, mi tierra está a tu disposición, mora donde parezca bien a tus ojos. Y a Sara dijo: mira, que de veras doy 1000 piezas de moneda de plata a tu hermano. Mira, que es para ti una cobertura de los ojos para todos los que estén contigo y ante todo el mundo, y quedas libre de oprobio. Y Abraham se puso a hacer súplica al Dios verdadero, y Dios procedió a sanar a Abimelech y a su esposa y a sus esclavas, y éstas empezaron a dar luz a hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, esposa de Abraham. Y Jehová dirigió su atención a Sara, tal como había dicho. Y ahora Jehová hizo para con Sara tal como había hablado. Y Sara quedó encinta, y entonces le dio luz a un hijo a Abraham, en la vejez de él, al tiempo señalado del cual había hablado Dios. Por lo tanto, Abraham llamó por nombre Isaac a su hijo que le había nacido,
que Sara le había dado luz. Y Abraham procedió a circuncidar a Isaac, su hijo, cuando éste tenía 8 días de edad, tal como Dios le había mandado. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando le nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha preparado risa, todo el que oiga de ello se reirá de mí. Y añadió: ¿Quién hubiera expresado esto a Abraham? Sara ciertamente amamantaría hijos cuando el caso es que dado a luz a un hijo cuando él es viejo. Ahora bien, el niño siguió creciendo y llegó a ser detestado, y entonces Abraham preparó un gran banquete el día que Isaac fue detestado. Y Sara observaba de continuo que el hijo de Agar, la egipcia, que ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba, de modo que empezó a decir a Abraham: expulsa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no... Un momento, se pegaron las páginas. No va a ser heredero con mi hijo, con Isaac. Pero muy desagradable le resultó aquella cosa a Abraham en lo que tocaba a su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham: no te sea desagradable nada de lo que Sara siga diciéndote acerca del muchacho y acerca de tu esclava. Escucha su voz, porque es por medio de Isaac por quien lo seré llamado, descendencia tuya será. Y en cuanto al hijo de la esclava, también a él lo constituiré en nación, porque es prole tuya. De modo que Abraham se levantó muy de mañana y tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre el hombro de ella, y al niño entonces la despidió. Y ella se puso en marcha y anduvo errante por el desierto de Beer-Saba. Por fin se agotó el agua del odre y ella arrojó el niño bajo uno de los arbustos. Entonces siguió adelante y se sentó sola, como a la distancia de un tiro de arco, porque decía: que no vea yo cuando muera el niño. De modo que se sentó lejos y se puso a alzar la voz y llorar. En esto Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha escuchado tu voz. Ha escuchado la voz del muchacho ahí donde está. Levántate, alza al muchacho y hacelo con tu mano, porque lo constituiré en nación grande. Entonces Dios le abrió los ojos de modo que ella alcanzara a ver un pozo de agua, y ella fue y se puso a llenar de agua el odre y a dar de beber al muchacho. Y Dios continuó estando con el muchacho, y él siguió creciendo y morando en el desierto, y se hizo arquero, y se puso a morar en el desierto de Parán. Y su madre procedió a tomarle esposa de la tierra de Egipto. Ahora bien, por aquel tiempo aconteció que Abimelech, junto con Ficol, el jefe del ejército de Abraham, Ahora bien, por aquel tiempo aconteció que Abimelech, junto con Ficol, el jefe del ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo lo que estás haciendo. De modo que ahora júrame aquí por Dios que no me resultarás falso a mí, ni a mi prole, ni a mi posteridad, que conforme el amor leal que yo he tratado contigo, tú tratarás conmigo, y con la tierra en la cual has estado residiendo como forastero. De modo que Abraham dijo: juraré. Cuando Abraham criticó severamente a Abimelech respecto al pozo de agua del que se habían apoderado con violencia de los siervos de Abimelech, entonces dijo Abimelech: no sé quién hizo esta cosa, ni tú mismo me lo informaste, y yo mismo tampoco lo he oído hasta hoy. Ante aquello, Abraham tomó ovejas y ganado vacunado y los dio a Abimelech, y ambos procedieron a celebrar un pacto. Cuando Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, Abimelech pasó a decir a Abraham: pues, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Entonces él dijo: has de aceptar de mi mano las 7 corderas, para que ello me sirva de testimonio
de que yo he cavado este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beer-seba, porque ahí ambos habían prestado juramento. Así que celebraron un pacto en Beer-seba. Después de lo cual Abimelech se levantó junto con Ficol, el jefe de su ejército, y se volvieron a la tierra de los filisteos. Después de aquello, él plantó un tamarisco en Beer-seba, e invocó ahí el nombre de Jehová, el Dios de duración indefinida. Y Abraham extendió su residencia como forastero en la tierra de los filisteos muchos días. Ahora bien, después de estas cosas, aconteció que el Dios verdadero puso a prueba a Abraham. Por consiguiente le dijo: Abraham, a lo cual dijo: aquí estoy. Y él pasó a decir: toma a tu hijo único, a quien amas tanto, a Isaac, y haz un viaje a la tierra de Moria, y ahí ofrécelo como ofrenda quemada sobre una de las montañas que yo te designaré. De modo que Abraham se levantó muy de mañana y aparejó su asno, y tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo, y partió la leña para la ofrenda quemada. Entonces se levantó y emprendió el viaje al lugar que le designó Dios. Fue por primera vez al tercer día cuando Abraham alzó los ojos y empezó a ver el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus servidores: quédense aquí con el asno, pero yo y el muchacho queremos ir allá, a adorar y volver a ustedes. Después de eso, Abraham tomó la leña de la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó sus manos en el fuego y el cuchillo de degüello, y ambos siguieron adelante juntos. E Isaac empezó a decir a Abraham su padre: Padre mío. Él a su vez dijo: aquí estoy, hijo mío. De modo que continuó: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está la oveja para la ofrenda quemada? A lo cual dijo Abraham: Dios se proveerá la oveja para la ofrenda quemada, hijo mío. Y ambos siguieron andando juntos. Finalmente llegaron al lugar que le había designado el Dios verdadero, y ahí Abraham edificó un altar, y se puso en orden la leña, y ató de manos y pies a Isaac su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo de degüello para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová se puso a llamarlo desde los cielos y decir: Abraham, Abraham, el cual él contestó: aquí estoy. Y pasó a decir: no extiendas tu mano contra el muchacho y no le hagas nada, porque ahora sé de veras que eres temeroso de Dios, puesto que no has retenido de mí a tu hijo, tu único. En esto Abraham alzó los ojos y miró ahí. A poca distancia enfrente de él había un carnero prendido por los cuernos en un matorral. De modo que Abraham fue y tomó el carnero y le ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y Abraham se puso a llamar a aquel lugar por nombre Jehová-Jireh. Por eso se acostumbra a decir: hoy en la montaña de Jehová se proveerá. Y el ángel de Jehová procedió a llamar a Abraham por segunda vez desde los cielos, y a decir: por mí mismo de veras juro, es la expresión de Jehová, que por motivo de que has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo único, yo de seguro te bendeciré, y de seguro multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, como los granos de arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia tomará posesión de la puerta de sus enemigos. Y mediante tu descendencia ciertamente bendeciré todas las naciones de la tierra, debido a que has escuchado mi voz. Después de eso, Abraham volvió a sus servidores, y se levantaron juntos y procedieron a irse de Beer-seba. Y Abraham continuó morando en Beer-seba. Ahora bien, después de estas cosas aconteció que llegó a Abraham el informe: mira que Milca misma también le ha dado luz a tus hijos Nacor, tu hermano.
Uz su primogénito, y Buz su hermano, y Kemel el padre de Aram, y Kesed, y Aso, y Pildas, y Jidlaf, y Betuel. Y Betuel llegó a ser padre de Rebeca. Estos 8 le dio a luz a Milca, a Nacor, el hermano de Abraham. Estaba también en concubina, cuyo nombre era Reuma. Con el tiempo, ella misma también dio luz a Teba, y a Gaham, y a Tajas, y a Maaca. Y la vida de Sara llegó a ser 127 años. Estos fueron los años de vida de Sara. De modo que murió Sara en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham entró a plantir a Sara y a llorarla. Entonces se levantó Abraham y delante de su muerto, y procedió a hablar de los hijos de Het, diciendo: residente forastero y poblador soy yo entre ustedes. Denme la posesión de una sepultura entre ustedes, para que entierre a mi muerto fuera del alcance de mi vista. Ante eso, los hijos de Het contestaron a Abraham y le dijeron: escúchanos, señor mío. Un principal de Dios eres tú en medio de nosotros. En la más selecta de nuestras sepulturas entierra a tu muerto. Ninguno de nosotros retendrá de ti su sepultura para impedir el entierro de tu muerto. Por lo tanto, Abraham se levantó y se inclinó ante las naturales, ante los hijos de Het, y habló con ellos, y dijo: si sus almas convienen en enterrar a mi muerto fuera del alcance de mi vista, escúchenme e insten por mí a Efrón, el hijo de Zohar, para que de la cueva de Macpela, que es suya, la cual está a la extremidad de su campo, por la plena cantidad de plata, que me la dé en medio de ustedes para la posesión de una sepultura. El caso era que Efrón estaba sentado en medio de los hijos de Het, así que Efrón el hitita contestó a Abraham a oídos de los hijos de Het, con todos los que entraban por la puerta de su ciudad, y dijo: no, señor mío, escúchame. El campo sí te lo doy, y la cueva que está él a ti te la doy. Sí, ante los ojos de los hijos de mi pueblo de veras te lo doy. Entierra a tu muerto. En esto se inclinó Abraham ante los naturales y habló a Efrón, oyendo los naturales, y dijo: solamente si tú, no, escúchame, ciertamente te daré la cantidad de plata por el campo. Tómala de mí, para que yo entierre allí a mi muerto. Entonces contestó Efrón a Abraham, diciéndole: señor mío, escúchame. Una porción de terreno que vale 400 sicios de plata. ¿Qué es esto entre yo y tú? De modo que entierra a tu muerto. Por consiguiente, escuchó Abraham a Efrón, y Abraham le pesó a Efrón la cantidad de plata que había hablado a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata, corriente entre mercaderes. Así, el campo de Efrón, que estaba en Macpela, que está enfrente de Mamre, el campo y la cueva que está en él, y todos los árboles que estaban en el campo, que estaban dentro de todos sus límites en derredor, quedaron confirmados. Abraham como propiedad suya comprada ante los ojos de los hijos de Het, entre todos los que entraban en la ciudad por la puerta de su ciudad. Y después de aquello, Abraham enterró a Sara, su esposa, en la cueva del campo de Macpela, enfrente de Mamre, es decir, Hebrón, en la tierra de Canaán. Así, en el campo y la cueva que estaba en él quedaron confirmados Abraham para posesión de sepultura de mano de los hijos de Het. Ahora bien, Abraham era viejo, avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Por lo tanto, Abraham dijo a su siervo: al más viejo de la casa, que administraba todo lo que tenía, pon tu mano, por favor, debajo de mi muslo, porque tengo que hacerte jurar por Jehová, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra,
que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre quienes estoy morando, sino que irás a mi país y a mis parientes, y ciertamente tomarás esposa para mi hijo, para Isaac. Sin embargo, el siervo le dijo: y si la mujer no desea venir conmigo a esta tierra, sin falta tendré que devolver a tu hijo a la tierra de donde saliste. Ante esto Abraham le dijo: cuídate de devolver mi hijo a aquel lugar. Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y que me habló y que me juró, diciendo: a tu descendencia voy a dar esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y ciertamente tomarás de allá esposa para mi hijo. Pero si la mujer no desea venir conmigo, tú también habrás quedado libre de este juramento que me prestaste. Solamente no debes volver a mi hijo a aquel lugar. Ante aquello, el siervo puso a su mano debajo del muslo de Abraham su amo, y le juró respecto a este asunto. De modo que el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su amo, y procedió a ir con toda suerte de cosa buena de su amo en la mano. Entonces se levantó y se puso de camino a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Por fin hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, como al atardecer, como a la hora en que acostumbraban salir las mujeres que sacan agua. Y pasó a decir: Jehová, el Dios de mi amo Abraham, haz que suceda, por favor, ante mí en este día, y ejecuta bondad amorosa para con mi amo Abraham. Aquí estoy apostado junto a una fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad están saliendo para sacar agua. Lo que tiene que suceder es que la joven a quien yo diga: baja tu jarro de agua, por favor, para que yo beba, y que realmente diga: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Esta sea la que tienes que asignar a tu siervo, a Isaac, y mediante eso déjame saber que has ejecutado amor leal para mí con mi amor. Ahora bien, aconteció que antes de que hubiera acabado de hablar, pues aquí venían saliendo Rebeca, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, la esposa de Nacor, hermano de Abraham, y llevaba su jarro de agua sobre el hombro. Pues bien, la joven era de apariencia muy atractiva, virgen, y ningún hombre había tenido coito con ella. Y vino bajando hasta su fuente, y empezó a llenar su jarro de agua, y entonces subió. Enseguida el siervo corrió a su encuentro y le dijo: dame por favor un sorbito de agua de tu jarro. Ella a su vez dijo: bebe, señor mío. Con eso rápidamente bajó su jarro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, también dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. De modo que ella rápidamente vació su jarro en el abrevadero y corrió vez tras vez el pozo para sacar agua, y siguió sacando para todos los camellos de él. Entretanto, el hombre se quedó mirándola con fijeza, admirándola, guardando silencio, para saber si Jehová había dado con éxitos a su viaje o no. Por consiguiente, aconteció que cuando los camellos habían acabado de beber, entonces el hombre tomó una nariguera de oro de medio siclo de peso, y 2 brazaletes para las manos de ella, 10 siclos de oro el peso de estos, y pasó a decir: ¿de quién eres, hija? Infórmame, por favor. ¿Hay lugar en casa de tu padre para que pasemos la noche? Ante aquello ella dijo: soy la hija de Betuel, el hijo de Milca, que ella dio luz a Nacor. Y además le dijo: hay con nosotros paja, así como también mucho forraje, también lugar como para donde pasar la noche. Y el hombre procedió a inclinarse y postrarse ante Jehová, y a decir: bendito sea Jehová, el Dios de mi amo Abraham, que no ha abandonado su bondad amorosa y su confiabilidad para con mi amo. Estando yo en camino, Jehová me ha guiado a la casa de los hermanos de mi amo. Y a la joven echó a correr y refirió estas cosas
a la casa de su madre. Ahora bien, Rebeca tenía un hermano, y el nombre de este era Labán. Así que Labán fue corriendo a donde el hombre estaba fuera junto a la fuente. Y aconteció que al ver la nariguera y los brazaletes en manos de la hermana, y al oír las palabras de Rebeca de su hermana que decía, de esta manera me habló el hombre. Entonces vino al hombre, y ahí estaba él, de pie al lado de los camellos junto a la fuente. Enseguida dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué te has quedado parado allá afuera cuando yo mismo he alistado la casa y lugar para los camellos? Ante aquello, el hombre entró a la casa, y él puso a desparejar a los camellos y a dar paja y forraje a los camellos, y agua para lavar los pies de aquel, y los pies de los hombres que con él estaban. Entonces pusieron algo para comer delante de él, pero dijo, no comeré hasta que haya hablado acerca de mis asuntos, por lo cual él dijo, habla. Entonces pasó a decir, soy siervo de Abraham, y Jehová ha bendecido a mi amo muchísimo, por cuanto sigue haciéndolo más grande y dándole ovejas y ganado vacuno, y plata y oro, y siervos y siervas, y camellos y asnos. Además, Sara, la esposa de mi amo, le dio luz a un hijo a mi amo después de haber envejecido ella, y él le dará todo lo que tiene. De modo que mi amo me hizo jurar diciendo, no debes tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos en cuya tierra estoy morando. No, sino que irás a la casa de mi padre y a mi familia. Tienes que tomar esposa para mi hijo. Pero yo dije a mi amo, ¿y si la mujer no quiere venir conmigo? Entonces él me dijo, Jehová delante quien he andado, y enviará su ángel contigo, y ciertamente dará éxito a tu camino, y tienes que tomar esposa para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre. En aquel tiempo quedarás desligado de tu obligación a mi juramento por cuando llegues a mi familia, y si no quieren dártela, entonces llegarás a estar libre de obligación a mí por juramento. Cuando llegué a la fuente hoy, entonces dije, Jehová, el Dios de mi amo Abraham, si realmente vas a dar éxito a mi camino por el cual estoy yendo, aquí estoy apostado junto a una fuente de agua. Lo que tiene que suceder es que la doncella que salga a sacar agua, a quien yo en efecto diga, por favor permíteme beber un poco de tu jarro, y que realmente me diga, bebe tú, y también sacaré agua para tus camellos. Ella es la mujer que Jehová ha asignado para el hijo de mi amo. Antes que acabara de hablar, mi corazón, pues ahí estaba Rebeca, que salía con su jarro sobre el hombro, y vino bajando hasta la fuente, y empezó a sacar agua. Entonces le dije, dame de beber, por favor. De modo que ella rápidamente bajó su jarro sobre sí, y dijo, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Entonces bebí, y también a los camellos ella dio de beber. Después le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? A lo cual ella dijo, la hija de Betuel, el hijo de Nacor, que Milca le dio a luz. Por consiguiente, le puse la nariguera en la nariz y los brazaletes en las manos, y procedí a inclinarme y postrarme ante Jehová, y a bendecir a Jehová, el Dios de mi amo Abraham, que me había guiado por el camino verdadero, a tomar la hija del hermano de mi amo para su hijo. Y ahora, si ustedes realmente están ejerciendo bondad amorosa y confiabilidad para con mi amo, declárenmelo, pero si no, declárenmelo, para que me vuelva o a la derecha o a la izquierda. Entonces contestaron Labán y Betuel y dijeron, de Jehová ha procedido esta cosa, no podemos hablarte de lo malo ni de lo bueno. Aquí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y llegue a ser ella la esposa del hijo de tu amo, tal como ha hablado Jehová. Y aconteció que cuando el siervo de Abraham hubo oído sus palabras, enseguida se postró en tierra ante Jehová, y el siervo empezó a sacar objetos de plata y objetos de oro y prendas de vestir y darlos a Rebeca.
y dio cosas selectas al hermano y a la madre de ella. Después comieron y bebieron él y los hombres que con él estaban, y pasaron la noche ahí, y se levantaron por la mañana. Entonces dijo él: envíenme a donde mi amo. A lo cual dijeron el hermano y la madre de ella: que la joven se quede con nosotros por lo menos 10 días. Después de eso puede ir. Pero les dijo: no me detengan ya, que Jehová ha dado éxito en mi camino. Envíenme para que vaya mi amo. Así que dijeron: llamemos a la joven e inquiramos de su boca. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿quieres ir con este hombre? A su vez ella dijo: estoy dispuesta a ir. Por lo tanto, enviaron a Rebeca y a la nodriza de esta, y el siervo de Abraham y sus hombres, y empezaron a bendecir a Rebeca y a decirle: oh tú, hermana nuestra, que llegues a ser millares de veces 10,000, y que tu descendencia tome posesión de la puerta de los que la odien. Después Rebeca y sus servidoras se levantaron y fueron cabalgando en los camellos, siguiendo al hombre. Y el siervo tomó a Rebeca y procedió a irse. Ahora bien, Isaac había venido del camino que va a ver la Oiroi, porque moraba en la tierra de Negev. E Isaac estaba fuera paseando a fin de meditar en el campo como al caer la tarde, cuando alzó los ojos y miró ahí, pues venían unos camellos. Cuando Rebeca alzó los ojos y alcanzó a ver a Isaac, y se bajó del camello, entonces dijo al siervo: ¿quién es aquel hombre que viene andando por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi amo. Y ella procedió a tomar una mantilla y a cubrirse. Y el siervo se puso a contar a Isaac todas las cosas que había hecho. Después Isaac le introdujo en la tienda de Sara, su madre. Así tomó a Rebeca, y ella llegó a ser su esposa, y él se enamoró de ella, e Isaac halló consuelo después de la pérdida de su madre. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! Ahí acabó el capítulo 24. Mañana continuaré con el 25 al 30. Si llegaste al final del video, muchas gracias. Quisiera pedir una disculpa si a veces no edito mis videos para que queden de una mejor manera, pero llego cansado del trabajo y quisiera tener un poco más de tiempo. Ahorita hago esta lectura antes de dormir y lo subo para ti, mi querido espectador. Así que si llegaste al final, muchas gracias. Te deseo una bonita noche. Descansa y que Dios te bendiga siempre.